3 de enero del año 2022, Apple alcanza una valoración de $3.000 billones, la primera empresa en la historia en lograrlo. Para que te des una idea de lo que eso significa, Apple vale más que todo el sistema bancario de Estados Unidos, más que el PIB de Reino Unido, más que el PIB de India. Una sola empresa que vende teléfonos, computadoras y audífonos vale más que economías enteras. Como una empresa que casi quiebra en los 90 se convirtió en la más valiosa del planeta. La respuesta no está en la tecnología, está en algo mucho más poderoso: psicología. Porque Apple no vende productos, vende identidad, vende estatus, vende la sensación de pertenecer a algo exclusivo. Y eso no tiene precio, literalmente. Porque Apple cobra más que cualquier competidor y la gente paga feliz. Un iPhone cuesta el doble que un Android equivalente. Una Mac cuesta el triple que una PC con las mismas características. Unos AirPods cuestan 5 veces más que audífonos con la misma calidad de sonido. Pero la gente los compra. No porque sean mejores, sino porque son Apple. Y tener un producto Apple dice algo de ti. Dice que tienes buen gusto, que valoras el diseño, que perteneces a un club exclusivo. Eso no es marketing, es ingeniería social. Y nadie lo hace mejor que Apple. Por eso tienen 1.000 millones de iPhones activos en el mundo. 1.000 millones de personas que no solo usan sus productos, que los defienden, que los recomiendan, que hacen filas durante horas para comprar el nuevo modelo cada año. Aunque sea casi idéntico al anterior. Eso no es lealtad de marca, es culto. Y todo empezó con un hombre que fue expulsado de su propia empresa y que regresó para convertirla en la más valiosa del mundo. 1976, dos tipos en un garaje en Los Altos, California, Steve Jobs y Steve Wozniak. Wozniak era el genio técnico, el que realmente sabía construir computadoras. Jobs era otra cosa, no era ingeniero, no era programador, era un vendedor. Pero no un vendedor común, era un vendedor de visiones, de futuros, de identidades. La primera Apple Computer se vendió por $666, un precio arbitrario que Jobs eligió porque le gustaba cómo sonaba. Vendieron 200 unidades, suficiente para seguir adelante. En 1980 Apple sale a bolsa. Jobs se convierte en millonario a los 25 años, pero el éxito se le sube a la cabeza. Se vuelve imposible de manejar. Grita a los empleados, desprecia ideas ajenas, exige perfección obsesiva en cada detalle. En 1985, la junta directiva lo expulsa de su propia empresa, pero no se rinde. Funda Next, una empresa de computadoras de alta gama. Fracasa comercialmente. Compra Pixar, un estudio de animación que nadie quería, y apuesta todo a una película, Toy Story. La primera película completamente animada por computadora. Se estrena en 1995. Es un éxito masivo. Jobs vende Pixar a Disney años después por $7.000 millones. Pero mientras tanto, Apple estaba muriendo. En 1997, Apple está al borde de la quiebra. 90 días de efectivo. Eso es todo lo que queda. Y entonces hacen lo impensable. Llaman a Jobs. Y Jobs acepta. Pero con una condición: control total. Y lo primero que hace es brutal. Cancela el 70% de los productos de Apple. Despide a miles de empleados. Y se enfoca en 4 productos. Una computadora de escritorio para consumidores, un portátil para consumidores, una de escritorio para profesionales, una portátil para profesionales. Y entonces lanza la iMac en 1998. Translúcida, colorida. La gente la compra no porque sea más potente, sino porque se ve bien. Apple vende millones y Jobs entiende algo fundamental: que la tecnología no se vende por especificaciones técnicas, se vende por emoción. 9 de enero de 2007, Steve Jobs sube al escenario del Macworld en San Francisco y dice algo que nadie olvida: hoy vamos a presentar 3 productos revolucionarios. Un iPad con pantalla táctil, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo de comunicación por internet. No son 3 dispositivos separados. Es un solo dispositivo y lo llamamos iPhone. El público enloquece, pero la industria no lo toma en serio. BlackBerry domina el mercado corporativo, Nokia domina el mercado masivo. Ambos piensan que Apple no tiene oportunidad. El iPhone se lanza el 29 de junio de 2007. La gente hace fila durante días. Apple vende 1 millón de iPhones en los primeros 74 días. En 2008, Jobs lanza App Store. Desarrolladores de todo el mundo pueden crear aplicaciones para iPhone. Y Apple se queda con el 30% de cada venta, solo cobrando por acceso. Es el negocio perfecto.
Correcto. Hoy la App Store genera más de 85 mil millones de dólares al año. Pero el verdadero genio del iPhone no es la tecnología, es la dependencia. Porque una vez que compras un iPhone, todo lo demás tiene sentido solo si es Apple. Y antes de darte cuenta, estás completamente atrapado en el ecosistema Apple. Cambiar a Android significa perder todo. Entonces no cambias, te quedas para siempre. Eso no es lealtad, es diseño estratégico. Aquí está lo fascinante. Apple no compite por precio, nunca. Vende aspiración. Vende la sensación de tener lo mejor, porque tener un iPhone no es solo tener un teléfono, es una declaración. Por eso Apple tiene los márgenes de ganancias más altos de la industria. En 2023, Apple generó 383 mil millones de dólares en ingresos y sus ganancias netas fueron de 97 mil millones, un margen de ganancia del 28%. Samsung vende más teléfonos que Apple, pero gana menos dinero, porque Samsung compite por volumen, Apple compite por margen y gana cada vez porque han convencido al mundo de que sus productos valen más. Samsung puede copiar las especificaciones, Xiaomi puede copiar el diseño, pero ninguno puede copiar la percepción. Y la percepción es todo. El verdadero poder de Apple no está en los productos individuales, está en cómo funcionan juntos. Y antes de darte cuenta, tienes 8 dispositivos Apple y todos funcionan juntos sin fricción. Y una vez que estás dentro, es casi imposible salir. Por eso cada producto está diseñado para reforzar el ecosistema. Pero Apple descubrió algo aún más rentable que vender hardware, vender servicios. Apple Music, $10 al mes. Apple TV Plus, $7 al mes. iCloud, desde $1 hasta $10 al mes. Apple Arcade, $5 al mes. Apple Fitness Plus, $10 al mes. Apple News Plus, $10 al mes. Y Apple One, un paquete que incluye todo por $30 al mes. Ingresos recurrentes que no dependen de vender un nuevo producto, solo de mantener al cliente suscrito. En 2023, los servicios de Apple generaron 85 mil millones de dólares. Y eso crece cada año. Porque una vez que te suscribes, raramente cancelas. Es el negocio más rentable que existe, porque los márgenes son del 90%. Por eso Apple está invirtiendo tanto en servicios. Pero Apple tiene un problema. Apple gana dinero vendiéndote productos caros. Entonces puede darse el lujo de algo que otros no pueden, proteger tu privacidad. Y lo usa como arma. En 2021, Apple lanza App Tracking Transparency, una función que obliga a las apps a pedirte permiso antes de rastrearte. Suena inofensivo, pero destruyó el modelo de negocio de Meta. Porque cuando las apps preguntan, la mayoría dice no. Y sin rastreo, Meta no puede vender anuncios personalizados. Meta perdió más de 10 mil millones de dólares en un año por esa función. Apple lo sabía. Y lo hizo igual porque podía. Y funciona, especialmente con gente que valora su privacidad. Esa es la diferencia fundamental. Google necesita tus datos para ganar dinero. Apple no. Y eso le da una ventaja moral gigantesca que usa en cada anuncio. Pero Apple tiene un secreto sucio. Su dependencia total de China. Porque aunque Apple es una empresa estadounidense, 95% de los iPhones se ensamblan en fábricas chinas. Eso le da a China un poder enorme sobre Apple. Si China decide cerrar esas fábricas, Apple colapsa, dependiente de un país que podría convertirse en enemigo geopolítico de Estados Unidos. Y China lo sabe, por eso Apple hace concesiones. Apple almacena datos de usuarios en servidores controlados por el gobierno chino. Apple removió la bandera de Taiwán del emoji de banderas, porque no puede darse el lujo de enojar al gobierno chino. Por eso Tim Cook visita China varias veces al año y mantiene la relación lo más estable posible. Cuando Steve Jobs murió en 2011, todos pensaron lo mismo. Apple va a colapsar. Muchos pensaron que Apple perdería su magia. Se equivocaron porque Cook hizo algo que Jobs nunca hizo. Convirtió a Apple en una máquina de hacer dinero. Cuando Cook asumió en 2011, Apple valía 350 mil millones de dólares. Hoy vale más de 3 mil billones de dólares. Cook es un operador y resultó ser exactamente lo que Apple necesitaba. Bajo Cook, Apple lanzó el Apple Watch, lanzó AirPods, expandió servicios, diversificó ingresos y mantuvo la lealtad de los clientes. Porque no intentó ser Jobs, intentó ser la mejor versión de sí mismo. La pregunta inevitable, ¿puede caer Apple? Sí, pero no pronto, porque Apple enfrenta amenazas reales. Primera, dependencia de China. Segunda, saturación del mercado. Ya hay 1.000 millones de iPhone activos. ¿Cuántos más puede vender? Tercera, regulación antimonopolio. Europa está investigando la App Store. Si obligan a Apple a permitir tiendas de apps alternativas, pierden miles de millones en comisiones. Cuarta,
competencia. Samsung sigue mejorando. Google está invirtiendo fuerte en Pixel y empresas chinas como Xiaomi están cerrando la brecha de calidad. Pero a pesar de todo esto, Apple sigue dominando porque construyeron algo más poderoso que tecnología. Construyeron identidad. Y la identidad es mucho más difícil de reemplazar que un producto. Eso no se vende en ningún otro lugar. Y mientras Apple mantenga esa percepción, seguirán ganando. Incluso si sus productos no son técnicamente superiores. Porque al final no se trata de especificaciones, se trata de cómo te hace sentir. Y Apple es maestra en hacerte sentir especial. Eso no es solo negocio, es ingeniería cultural. Y nadie lo hace mejor que Apple. Si este video te hizo pensar diferente sobre Apple como a mí, déjamelo saber en los comentarios, quiero leer tu opinión. ¿Crees que Apple justifica sus precios o es puro marketing? Dale like a este video, suscríbete y sígueme en Instagram como @FredInvierteOficial. El enlace te lo dejo en la descripción de este video. Entender cómo las empresas construyen lealtad y percepción es entender cómo funciona el capitalismo moderno, cómo funciona el dinero, la economía y tus finanzas también. Así que como siempre te digo, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el próximo video.